Hola, ¿qué tal? A la audiencia que nos ve, nos escucha, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que vea este video. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y pues más que placer, congratulado por la invitada que tenemos el día de hoy, Noelia Recalde, quien es especialista en terapias alternativas, regresiones, bioneuroemoción, todas estas cosas estas terapias que nos ayudan a complementar la parte física con la parte emocional y espiritual para el ser humano. Pues bueno, ella nos va a explicar en este tema de regresiones, qué son las regresiones, cómo funcionan, qué hacen, cómo se comen. Pero antes que nada me gustaría saludarla. Noé, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Pues yo muy bien, aquí desde México, tú desde Argentina, Ujú. y pues con la emoción de saber de estos temas que nos traes, oye. Bien, entonces, eh, vamos por qué son las terapias alternativas. Bueno, como la palabra lo dice, son terapias que son alternativas a la terapia tradicional psicológica, psicología de Freud, de Jung. Bueno, son terapias que nacen fundamentalmente porque necesitan la persona necesita como que su sanación o su evolución o su trascendencia, esto de atravesar y ascender, sea un poco más rápido y las terapias alternativas entienden que la persona trabajando directamente con las sombras de su inconsciente puede trascender distintas situaciones desde un lugar más profundo y desde una manera más rápida. Por eso, bueno, a veces quien viene a preguntarme por alguna terapia alternativa a mí o quien haga terapias alternativas con cualquier otro profesional colega, sabe que son un poquito más rápidas, pero implican la misma cantidad de responsabilidad. Oye, acabas de mencionar ahorita algo pues, pues muy importante, pienso yo, el inconsciente. ¿Por qué el inconsciente? Decía Carl Gustav Jung que nosotros dejamos todas las sombras en nuestro inconsciente, que es esa parte de nosotros, del ser humano, que en realidad es la parte más despierta del ser humano, pero que está escondida justamente. Es donde nosotros llevamos todas las represiones, los dolores, las angustias muy profundas, los shocks emocionales, los traumas. Sí, es ese lugar que nosotros cuando hacemos así es como que están atrás, como que están escondidos, por eso no los vemos, donde van todas las cuestiones que a nosotros nos hacen dificultoso el movimiento en la vida, nos hacen dificultoso el caminar en la vida, por tanto los escondemos. A ver, están en una zona escondida, pero la finalidad justamente de que nosotros podamos trascender algún patrón de comportamiento que hoy nos está doliendo, afectando, etcétera, tiene que ver con traer eso de las sombras y hacerlo consciente. Lo llevamos para atrás porque ha dolido mucho, pero para trascenderlo hay que hacerlo visible. Esto de mirar el miedo a la cara todo el tiempo, el miedo, la angustia, bueno, mirar todo lo que nos duele a la cara para poder atravesarlo. Oye, Noé, o sea, déjame ver si entiendo. Estás mencionando entonces que todas las emociones negativas, por llamarlas de alguna forma, se van al inconsciente y todo lo que en ese momento yo percibo como no negativo o a lo mejor como algo bueno, no se va tampoco. No, lo que trato de explicar así como muy brevemente, porque esto en realidad es mucho más extenso, es que cuando ha acontecido un trauma, ¿sí? Muy fuerte para una persona, esto siempre desde el lado de las terapias alternativas que yo hago, no desde el lado de la terapia tradicional, ¿sí? Pero cuando ha acontecido un trauma muy fuerte en una persona, por ejemplo, un abuso o en otra vida haber sido quemado en la hoguera o cualquier cosa, o haberse ahogado o lo que sea que le haya pasado al alma de esa persona, que es al fin y al cabo la que trae la vivencia de una vida en otra, em, lo que tiende a pasarle a esa persona es que manda toda esa información que ha sido muy dolorosa y que le dificultaría muchísimo el camino vital, o sea, el caminar la vida normalmente, hacia un lugar escondido. Y lo esconde. Por lo general, cuando nosotros hacemos alguna terapia alternativa, la persona termina desbloqueando algo que en algún momento bloqueó y lo trae al presente. Dice, ahora ya entiendo por qué me cuesta tal cosa o por qué me llevo tan mal con esta persona, no sé, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, porque ahora entiendo que esto que me pasó a los 5 años me recontracondicionó y yo a partir de eso que pasó a los 5 años y que me condicionó,
nunca más pude tener una relación normal con esa persona, pero no sabía por qué. Y eso era porque el trauma fundamentalmente estaba llevado hacia atrás. Hacia las sombras nosotros también podemos llevar momentos de mucho amor, que hayan quedado tapados con momentos de mucho dolor. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una constelación familiar, yo no las hago, ¿sí? No, yo no hago constelaciones familiares, pero como me dedico a esto entiendo cómo funciona. Cuando hacemos una constelación familiar, lo que vamos a ir a buscar justamente es hacer una reinterpretación de determinados acontecimientos pasados para que nuestra cabeza interprete eso que pasó de otra manera y así también poder avanzar y trascender. O sea, cada terapia alternativa tiene su método, pero a las sombras vos podés llevar, podés tener escondidos momentos de mucho amor que después se taparon con momentos de mucho dolor y podés tener escondido obviamente los traumas y los dolores y los shocks eh, y las muertes traumáticas, por ejemplo, los abusos, lo que sea. Ok, ahora, entonces me surge una duda. Hablas terapia tradicional y terapia, pues terapias alternativas, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia existe? No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, no. Me refiero a cuál es la diferencia entre abordar estos problemas, a lo mejor como tú lo mencionas, de situaciones negativas, entre una terapia tradicional y una terapia alternativa. ¿Cuál es la diferencia para ellas dos? Bueno, mira, voy a citar en este pequeño apartado a una persona que yo admiro mucho, que es Alejandro Jodorowsky. Él es el creador de la psicomagia, que es otro tipo de terapia alternativa. Él le dice que es un arte para sanar. Jodorowsky cuando hizo la presentación de uno de sus últimos libros, ahora no es el último, pero la presentación que está en YouTube sí en ese momento era el último, que se llamaba La vida es sueño, La vida es cuento, perdón, La vida es cuento. Eh, Jodorowsky decía que él pasó muchos años haciendo terapia tradicional con Erich Fromm, que es uno de los grandes psicoanalistas del siglo, en Cuernavaca. Y decía que ellos se la pasaban hablando de la Biblia y carcajeando, porque la palabra no cura. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. De hecho, para mí la palabra sí cura. Yo misma hice terapias tradicionales toda mi vida y las seguiré haciendo porque, por lo menos a mi forma de pensar, el ir moviendo el vocabulario y que otra persona del otro lado vaya escuchando e interpretando lo que vos tratás de decir desde otro lugar, me ha servido a mí muchísimo a lo largo de la vida. Y entiendo que a mucha otra gente también, si no el psicoanálisis no hubiese, o la terapia tradicional de cualquier índole, no hubiese avanzado, ¿sí? A lo largo de los siglos, se hubiese quedado estancado en un momento histórico. Em, sí entiendo y creo que las terapias alternativas tienen como esta capacidad de presentarle a nuestro inconsciente un escenario metafórico que le ayude en la representación. Si nosotros agarramos, no quiero hacer esto muy complicado, pero si nosotros agarramos los libros antiguos sagrados, por ejemplo la Biblia, ¿sí? La Biblia cristiana o los Vedas hindúes, vemos que Jesús, por ejemplo, en la Biblia habla con un lenguaje de parábolas y de metáforas. Habla en el lenguaje del inconsciente. El lenguaje de la parábola y de la metáfora es el lenguaje inconsciente. Entonces Jesús le estaba hablando a la parte despierta nuestra, no a la parte dormida, que es la parte consciente, la parte que lleva a los chicos al colegio, que se levanta más temprano o más tarde, que quiere empezar natación, ¿sí? O sea, la terapia alternativa entiende que nuestro inconsciente tiene un determinado idioma y que hay que hablarle en ese idioma para modificar el patrón de comportamiento, porque lo que maneja el 98% de nuestra vida es el inconsciente. Entonces están diseñadas, por eso se dice que es un poco más rápida que la tradicional, porque está diseñada para ir directo al foco de conflicto y modificarlo desde la base. Ok, ok. Entonces, a partir de este uso de esas terapias, se accede, digámoslo así, como a una base de datos en el inconsciente. Quiero ponerlo así como en términos de computación a lo mejor, ¿no? Sí. Accedes a esta base de datos, eh, revisa los archivos y te enfocas en uno solo, en general, ¿qué sucede? Por lo general vamos a uno solo. Yo por lo menos que hago regresiones y bioneuroemoción, bueno, la bioneuro trabaja de otra manera, pero la regresión particularmente, cuando buscamos ese estado de conciencia continuada, ¿sí? O de despliegue inconsciente a través de un estado de relajación profunda, a través de una meditación guiada, vamos a ir a buscar un acontecimiento traumático que hoy esté limitando una parte de nuestra vida. Por eso hay gente que cuando destraba una sola cosa, automáticamente se destraba toda su vida y necesita una regresión en la vida. Y hay gente que hace una regresión todos los meses durante 10 años o durante
2 meses, ¿sí? Porque depende la cantidad de cuestiones que tenga a trabajar y depende de si esa terapia alternativa realmente es para esa persona. Hay gente que la constelación familiar la salva, hay gente que no le hace nada, ¿sí? Por eso depende mucho de tu personalidad encontrar lo que va con vos. Esto para todo, no solo para las terapias. Oye, y bueno, ahora que ya que entras en tema, ¿qué es una regresión? Una regresión por concepto es un estado de relajación profunda al que llegamos a través de una meditación guiada. La relajación profunda es la famosa hipnosis. Sí, el término lo introdujo hace poco, hace no tanto, Brian Weiss, desde Miami, cuando hizo sus primeras regresiones hipnóticas a personas, tratando de buscar traumas en esta vida, que los terminó en el caso de Catherine, que fue su paciente más compleja y más famosa, lo terminó encontrando en 86 vidas pasadas. Em, es eso, simplemente, llegar al estado hipnótico, que el estado hipnótico no es más que relajación muy profunda. En ese estado de muchísima paz, que es el estado de meditación que por lo general buscan los monjes, lo que se pretende es que se genere un despliegue inconsciente y que la mente o el alma, como lo querramos llamar, vaya hacia el lugar indicado y hacia el lugar que tiene que ir. Por eso cuando hacemos una regresión yo siempre les digo que no vengan con un motivo de consulta, porque yo doy con la meditación guiada plena libertad de que el alma vaya a lo más urgente. Capaz que con la entrevista previa nosotros pensamos que la persona tiene que trabajar la relación con su papá y termina teniendo que trabajar el principio de asma, por dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Pero es eso O sea, fundamental. a veces no es lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, Por eso es inconsciente el trauma. Por eso están las sombras, porque justamente no sabemos qué es lo que está ahí. A nivel consciente no lo sabemos. Entonces esto va como lo mismo la constelación. Vos constelás y pensás que tenés que constelar el haber pasado hambre de chico y que eso te traumó o lo que sea, y en realidad tenés que constelar la relación de la bisabuela con el bisabuelo, por ejemplo. ¿Sí? ok, ok. Oye, pero bueno, hablando de esto, de la regresión, y hay todavía la palabra de regresión, y como tú lo mencionas también, hipnosis, meditación guiada, todavía tiene mucho tabú en algunos sectores. Sí, sí. Es peligroso? ¿Es malo? ¿Qué Esta es la, sucede, no? O sea, explícanos. esta es la pregunta por excelencia del 90% de las personas que vienen a hacerse revisión conmigo. No, no es peligroso. Ha habido casos en la historia, que fue el caso de Catherine con Brian Weiss, que él le hizo una meditación guiada y ella entró en un estado hipnótico tan fuerte que después la poseyeron, por decirlo de alguna manera, los espíritus maestros y ella empezó a hablar otra persona a través de ella. ¿Hay casos en la historia? Sí, los hay. ¿Son los más? No, son los menos. Es uno en millones. Vos tenés que ser una medio, una encubierta y no saberlo, ¿sí? Y de repente te topás con este tipo de terapia, que obviamente que no es casualidad que te topes con este tipo de terapia, y automáticamente esos dones que ya los traes aparecen. Pero yo hago 50 regresiones por semana y no me encuentro con esto. De hecho, al ser una terapia alternativa, vos necesitas estar despierto, porque hacer consciente un patrón inconsciente tiene que justamente tener el nivel de conciencia adecuado, la base para sostener el aprendizaje. Si vos estás dormido, ¿cómo sostenes el aprendizaje? ¿Cómo lo traes al presente? Entonces, no, no es peligroso. Es lo mismo que si te sentaras a meditar vos solo, solo que en este caso lo hago yo. Yo hago la meditación guiada para que vos llegues a ese lugar profundo y después hago las analogías necesarias entre lo que te está pasando actualmente y lo que viste en la regresión. Ok, esto necesita ser presencial, necesita ser, puede ser en línea. ¿Cómo se maneja, pues? No, yo lo hago online. De hecho, es una metodología que surgió mucho en pandemia. Las personas que lo hacían presencial, las colegas que lo hacían presencial, empezaron a hacerlo online. Y a los fines prácticos de la regresión no se modifica nada. ¿Sí? Hay gente que necesita estar con alguien al lado porque siente que así se relaja más, o sea, de manera presencial, y gente que dice que de manera online se relaja más porque está en su casa con el celular al lado y nadie lo molesta, en un espacio cómodo, cuidado, etcétera, sabiendo que no corre peligro. Depende mucho de la personalidad de la persona, valga la redundancia, de lo que cada uno quiera y necesita en el momento. Pero al fin práctico es lo mismo. Yo online o presencial hago una meditación guiada, entramos en regresión, hacemos la entrevista previa y llegamos a las analogías póstumas.
Ok, entonces, ¿qué puedo yo o cuál debe ser mi malestar, por llamarlo de alguna manera, para yo acudir a una regresión? Puede ser cualquier tipo de malestar. Puede ser desde una enfermedad, que hoy sabemos gracias a la biodecodificación que los síntomas se generan a nivel emocional. Puede ser un malestar físico, mental, de cualquier índole, o incluso puede ser un conflicto en un vínculo, el no estar pudiendo sostener un vínculo con mi pareja, con mis hijos, con... De hecho, tuve hace poco una regresión de una chica que vino porque su hijita de 3 años era muy parecida a su marido, con rasgos de violencia, con rasgos agresivos, y ella no toleraba la relación con esa nena. Bueno, después en la relación terminamos viendo que eso venía ya de mucho tiempo antes. Pero el conflicto de ella estaba en su árbol genealógico, no en vidas pasadas. Pero para hacer una regresión vos podés venir con cualquier tipo de conflicto. Oye, e- e- este tema, esta definición de vidas pasadas, ¿qué son las vidas pasadas? Las vidas pasadas para los que creemos en la reencarnación, obviamente, porque quien hace una regresión, si bien la regresión no es solo a vidas pasadas, sino que también es a esta vida, al útero materno, etcétera. Las vidas pasadas para los que creemos en la reencarnación son las vidas anteriores a esta vida, a esta encarnación en particular. Para eso tenemos que considerar determinados factores. Primero, la existencia eterna del alma, la inmortalidad del alma y el paso del alma de cuerpo en cuerpo en pos de la evolución, ¿sí? Esas son como las determinadas características que tiene que tener la persona que cree en la reencarnación. Nosotros creemos en esto, cuando digo nosotros me refiero a los que nos dedicamos a la terapia regresiva y mucha otra gente que no se dedica también. Los que creemos en esto entendemos que el alma, al ser eterna y al haber en algún momento descendido a los cuerpos, humanos, tiene que generar un camino evolutivo determinado y para eso necesita del paso a paso entre vidas. O sea, déjame ver si entendí. Eh, te refieres más o menos a que el yo de ahorita, cuando, cuando ya me voy de este plano, vuelvo a regresar, pero ya con la información, o mantengo la información que aprendí en esta vida. Exactamente. Yo creo, y esto es una opinión personal, que la personalidad se forja vida tras vida, a través del paso entre vidas. Entonces, el yo, que al fin y al cabo termina siendo la personalidad que va adquiriendo la persona a lo largo de las vidas, em, va adquiriendo información a lo largo de las vidas. Por eso tenés niños que a los 2 años tocan el piano como los mejores pianistas del mundo, y no es información que vos puedas traer de la nada. ¿Sí? Es información que vos evidentemente traes de otros momentos históricos y simplemente la recordás. O como los niños que cantan lírico y tienen 7 años. Bueno, esa información son almas de otras vidas. ¿Sí? Es información que vos traes de otros lugares, de otros momentos históricos y simplemente lo que ves acá es proyectarlo en esta vida. Em, Así que sí. Al acceder a este conjunto de información de vidas pasadas, eh, ¿cómo, cómo superar o qué es lo que sugieres tú cuando ya encuentras eh, la raíz de algún problema? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se trata? Bueno, mira, lo más importante de todo es justamente eso, encontrar la raíz del problema. Una vez que vos identificás que tenés un problema y lo haces propio, que sabés que es tuyo y que lo tenés que trabajar, ahí automáticamente es que tenemos que empezar a revisar cuál es el tipo de terapia alternativa que va con vos. Y en esto no queda otra que probar. Yo he tenido hace unos años que lo cuento siempre en mis talleres, una enfermedad bastante importante, y estuve pasando de terapia alternativa en terapia alternativa, haciendo base con la terapia tradicional mucho tiempo hasta que la regresión y la constelación familiar me sacaron completamente de ese lugar porque entendí de dónde venía. Entonces, fundamentalmente, primero hay que reconocer lo que nos está pasando. Después de reconocerlo hay que hacerlo propio, ¿sí? Es mío porque cayó en mí. Y después hay que ver de dónde viene. Bueno, capaz que esto le pertenecía a un ancestro, ¿sí? El abuelo que maltrató a la abuela y yo hoy he proyectado un marido que me maltrata. Entonces, epigenéticamente lo traemos en la sangre o tranquilamente puede venir de otra vida, de otro momento histórico, donde yo he sido maltratada en el siglo XVI y mi alma viene con esa información. Este es el famoso. Oye, entonces,
Perdona que te interrumpa. No, sí, sí. Quiero tocar base con esto que acabas de mencionar. Eh, un ejemplo, alguien que tiene problemas con el alcohol. Eso es una situación que se puede pasar, como tú acabas de mencionar, en la sangre, y no precisamente mi hijo, o sino descendientes más abajo pueden tocar el alcoholismo también. Sí, totalmente. Son las famosas enfermedades heredadas. Bueno, en realidad, em, desde la biología y desde la medicina tradicional se le dicen enfermedades heredadas, pero en realidad son lealtades, en realidad desde nuestro lugar son lealtades familiares. Hay una ciencia relativamente nueva, yo la nombro siempre también, que se llama epigenética. La epigenética plantea que nosotros traemos 4 generaciones de ancestros hacia nosotros en la sangre. Entonces, si papá tenía diabetes y yo tengo diabetes, yo tengo una lealtad familiar con papá. Me estoy comiendo su dolor, le estoy agarrando todo lo que a él le pasó y lo estoy trayendo hacia mí, porque por amor o por lealtad, por cualquiera de los dos, vivo la misma vida y padezco la misma enfermedad que él. Pero esto no es simplemente heredado, ¿no? Como viste las enfermedades heredadas, que sí o sí el hijo va a tener una, y hay hijos que no tienen las enfermedades de sus padres. Entonces, a nivel inconsciente, no las eligieron. Entonces, la epigenética que dice que traemos una determinada información en la sangre de 4 generaciones de ancestros hacia nosotros. Obviamente, siempre son más cercanos los que tenemos más cercanos. Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Después hay un inconsciente colectivo de toda la humanidad que hace que si entra un chita acá, yo corro, que ese es el inconsciente colectivo de los primeros homínidos con los primeros depredadores en la sabana africana. Eso que nos queda lejano, ¿sí? Nos queda muy lejano. Pero muy cercano nos queda que si el abuelo tenía problemas con el alcohol y la abuela eso lo sufrió muchísimo, y lo más probable es que yo hoy rechace a cualquier tipo de hombre que vea tomando, aunque esté tomando media copa de vino por semana, pero lo rechace profundamente, porque ese rechazo inconscientemente yo lo traigo en mi información genética porque la abuela, la bisabuela lo padeció toda una vida y no pudo salir de ahí, porque por creencias familiares o por lo que sea, no se divorciaba, había que quedarse con el marido para toda la vida, bancar lo que había que bancar sin importar qué, y terminó muriendo al lado de una persona que le hizo infeliz toda la vida. Esa información yo la traigo. Después la adopto o no la adopto, dependiendo si cae en mí o no. Ok, ok. Entonces ahora eh, quiero juntar esto con lo que, retomando un poco lo de vidas pasadas, ¿no? Eh, ¿Cómo es el ciclo entonces del alma? O existe algún ciclo, existe alguna forma de describirlo? Eh, Digo, esto me hace pensar en un círculo, ¿no? Que un círculo sin fin. Naces, creces, reproduces, mueres y vuelves a nacer en otra persona. Pero, ¿cuál es la finalidad entonces de todo este proceso? Bueno, esa es la pregunta más grande de la teología cristiana. El por qué salimos de un lugar y por qué nos dirigimos a otro. Que al fin y al cabo es una de las preguntas más grandes de la humanidad que ha atravesado prácticamente a todas las culturas. Mi área de especialización o mi área de investigación fundamentalmente es el pitagorismo antiguo del siglo VI antes de Cristo. Se considera que el filósofo Pitágoras trajo la teoría de la reencarnación de Oriente a Occidente y la hizo ritual en la escuela de Crotona, en una escuela que él mismo creó. La finalidad de los rituales dentro de esa escuela era mostrarle al ser humano consciente la inmortalidad del alma y que la muerte no existía. Entonces se hacían rituales de iniciación y se promulgaban determinados tipos de vida que ensalzaran la evolución del alma para que este ciclo de continuas reencarnaciones termine. Para eso practicaban el Dharma, la ley del Dharma, que es la ley del dar sin esperar nada a cambio, de la bondad, del amor, del compañerismo, de la comunidad, ¿no? Lo que trató de replicar un poco la iglesia cristiana con la creación de los monasterios, siglos después, como esta vida comunitaria en familia y de amor entre hermanos, ¿no? En algunos casos salió mejor, en otros peor. Esto lo sabemos por la historia. Em, el símbolo fuerte de esto es el Ouroboros, que es la serpiente que se come su propia cola, ¿viste? Bueno, es como el ciclo interminable. Lo que pensaban las culturas antiguas sobre esto, el pitagorismo y los pitagóricos posteriores, era que para terminar con el ciclo del karma, que son las continuas reencarnaciones, había que practicar la bondad y el amor. Y esto lo entendió perfectamente Buda después. De hecho, se considera que dice la leyenda que Pitágoras estuvo con Buda con sus viajes a la India. Se encontró con él y desde él trajo esta teoría a Occidente.
y desde Egipto, la India, Tracia y muchos otros lugares por los que viajó. Para terminar, la ley del karma, hay que practicar la ley del amor, del compañerismo, de la bondad, etcétera. Oye, pero entonces una vez que se practica esta ley del amor, se acaba este ciclo interminable, se acaba el alma, No se ¿qué acaba sucede? el alma es inmortal. Se acaba el ciclo de las encarnaciones en este mundo. Se supone que iríamos, esto lo pensaban las culturas antiguas, después cada uno tendrá su pensamiento, pero se pensaba que iríamos a un cielo, como que terminaría este ciclo karmático de continua encarnación en este mundo material. Como que el alma completamente iluminada, el famoso nirvana, el camino de la iluminación que buscaba Buda, bueno, el alma completamente iluminada, llena de amor, rebosada de paz, iría hacia otro plano, a vivir eternamente en armonía. Y ya no regresa a este mundo. Y ya no regresaríamos. Ok, bueno, obviamente, si estamos aquí, no hemos logrado ese objetivo, Claramente. ¿no? Oye, ¿qué recomendarías tú como especialista en estas terapias y sobre todo de regresión, eh, para alguien que quisiera eh, tomarla? ¿Cuál sería el primer paso para dar estos, o más bien, cuál sería la justificación para que yo me atreviera? Porque a veces por miedo, por desconocimiento, por cosas así, no lo hacemos. ¿Qué les dirías tú a las personas para que tomen estas terapias? Yo siempre digo lo mismo y me parece importantísimo no solo para tomar esta decisión, sino para tomar cualquier decisión. Informarse. Está muy visto como esoterismo barato todo el tema de las terapias alternativas y de hecho hay mucha persona dentro de la terapia tradicional, muy respetuoso de las alternativas como métodos nuevos y otras personas muy atacantes. Entonces, me parece que es fundamental informarse. La teoría de la reencarnación tiene milenios. Las culturas más antiguas del mundo la practicaban y simplemente se cortó en en Occidente por el nacimiento del catolicismo. Después, las terapias alternativas dan muchísimo resultado. ¿Tenemos evidencia científica? No. ¿Tenemos muchísimos casos de éxito? Sí. Entonces, yo por lo menos pondría el foco en los ejemplos prácticos, ¿sí? Y fundamentalmente me enfocaría, si no creo en algo, pero pretendo entenderlo, en estudiar un poco, no solamente acerca de la teoría, sino de los casos de éxito que ha generado la teoría y charlar con esta gente que ha tenido estos casos de éxito, ver desde qué lugar les funcionó, por qué se fueron por ahí y no por otro lado. Me parece fundamental antes de criticar algo investigarlo, ¿sí? Para ver por dónde va. Es muy, Oye, pero acabas de mencionar algo bien curioso y esta palabra, o estas dos palabras que me resonaron mucho, ¿no? Esoterismo barato. ¿Cómo evitar? Porque obviamente uno no conoce, uno desconoce, digo, si de por sí esto es un mundo muy complejo, alguien que no está sumergido en esto, pues no lo va a conocer para nada, ¿no? ujú. ¿Cómo evitar caer o cómo saber que a lo mejor yo llego con alguien y caí con un esotérico barato? Hay mucho chanta, Mario, dando vueltas. Nosotros, no sé cómo se le dirá en México, pero chanta acá es como el que vende cualquier cosa que hizo un cursito de 5 o 6 Mucho meses. charlatán. Un charlatán, sí, está lleno. También, aparte de estudiar la terapia que vas a hacer, o sea, no de estudiarla, no necesitas dedicarle mucho tiempo, de investigar qué es lo que vas a hacer y cómo funciona. También investiga a la persona que te la va a dar. Tiene que ser una persona preparada. Em, yo no critico a nadie del ámbito, a nadie. De hecho, conozco gente que tiene menos títulos, pero una preparación psicológica y emocional fuertísima para dar cualquier tipo de terapia. Pero tiene que haber un determinado conocimiento acerca de lo que vas a hacer, porque estás trabajando con la persona en su conjunto. Estás trabajando con la persona, con el alma de la persona y todas las emociones que vas a generar en esa persona o que esa persona se va a autogenerar a través de tu terapia, después las va a manifestar en el cuerpo. Entonces, es fundamental también investigar quién es la persona, qué estudió, cuánto tiempo le dedicó, hace cuántos años que está en esto, ¿sí? O sea,
Para no encontrarse con charlatanes hay que investigar a los charlatanes. Ok, perfecto. Oye, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto, pero a lo mejor se sale un poco del contexto, pero oye, hablas de regresiones de vidas pasadas. Entonces, ¿qué sucede cuando, si todo es un círculo, si toda nuestra existencia es un círculo? Entonces, cuando yo me encuentro a personas con las que resueno mucho, ya sea me llevo muy bien o no me llevo muy bien, son personas que quizás me topé antes. Muy probablemente. Cuando vos sentís por lo general un rechazo por alguien y no lo viste nunca en tu vida, o un amor muy grande y no lo viste nunca en tu vida, por lo general tu alma ya conoce a esa persona, porque tu energía resuena por algo. Esto es una manera de verlo. Por eso, dependiendo de la terapia alternativa, vos tenés la manera de verlo, ¿sí? Esta es una manera de verlo. Desde el lado de las regresiones, vos tranquilamente ya pudiste haber compartido tiempo con esa persona en otro momento histórico. Punto A. Punto B, si hablamos desde otras terapias como la bioneuro, por ejemplo, vos resonás con esa persona porque esa persona tiene una determinada cantidad de información que va con vos. ¿Viste cuando dicen vos no sos amigo de tu amigo porque tenés, no sé, tu energía muy, muy puesta con esa persona, sino porque comparten traumas? Bueno, se ha hecho mucho meme con eso. En realidad, en algún punto es real, ¿no? Es como que vos compartís con esa persona determinada información, determinadas características que esa persona te recuerda a vos. Entonces vos conectás rápidamente o rechazás rápidamente. Si estás muy cerca de un narcisista, tenés una charla de 2, 3 horas y tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo fueron todos narcisistas, psicópatas, manipuladores, y vas a rechazar a esa persona profundamente, ¿sí? Entonces, la otra persona tiene, que esto también va para el lado de la regresión, esta persona tiene una información que comparte con vos. Y esta información tranquilamente la pueden haber compartido en otra vida y hoy simplemente se reconocen. Ok, entonces volvemos a lo mismo, el uroboros también aplica aquí. Exacto. Ok, excelente, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería la recomendación? Entonces, ya abordamos este tema de regresiones y de las terapias, lo tratamos de abordar de muchos puntos, pero ahora lo quiero abordar desde el punto de vista como que yo voy a tomar la terapia, ¿no? Ya hablamos de que no sea charlatán, que me informe un poco de lo que voy a hacer. Ujú. Ahora, ya dentro, ya tomé la terapia, bueno, ya estoy tomando terapia. eh, ¿Qué procede para mí como, pues que soy el cliente, por así decirlo? ¿Qué trabajo debo hacer? ¿Va a ser todo en automático? ¿No debo hacer nada? ¿Qué No, sigue? la persona no tiene que hacer nada. Por lo menos el que toma una terapia conmigo, yo siempre les digo que cuenten con entre 1 y 3 horas para estar tranquilos, para que nadie los interrumpa, que puedan tener un vasito de agua cerca, unas carilinas o un pañuelo, algo para taparse los ojos, porque la oscuridad proyecta mayor conexión, eso es muy importante. Y simplemente un lugar de buena conexión a internet y un lugar tranquilo y relajado. Siempre les pido que se armen como si fuera un ritual. Al que le gusta un saumerio, que prenda un saumerio; al que le gusta algún tipo de perfume, que lo tire en el lugar donde va a estar recostado. em, que trate de estar en paz, prender una velita, o sea, que se arme como un espacio ritual para que su alma entienda que está en un lugar cuidado, de mucha conexión, y que vamos a ir a buscar una información y no mucho más, que no corre peligro ni nada por el estilo. Yo creo que esa parte que mencionas, el que no corre peligro, es a lo mejor lo que más miedo da, ¿no? Uno que desconoce este tema, dices, ay, y hay tanto humo en las redes sociales respecto a estos temas, que se te puede meter algo, un espíritu, digo, demasiadas cosas, que es ese el motivo por el cual te hago estas preguntas, ¿no? Para que quede disipado eh, esas dudas, esos miedos. Pero bueno, tú ahorita lo acabas de decir, lo acabas de mencionar y de confirmar que es completamente seguro, que no pasa nada. Totalmente, totalmente, es completamente seguro. Tenés que ser, ya te digo, un medium encubierto para que justo entras en un estado de meditación profunda por primera vez en la vida y te vas. Y podés entrar en esos estados que al fin y al cabo son meditaciones más profundas las que generan la pérdida de conciencia. Sí, pero no es que te posea alguien. No, no, todo eso es
justamente los versos que se han armado, pero no funciona así. Siempre estás en un espacio seguro, porque al ser una terapia alternativa, al ser una terapia, un proceso terapéutico, vos vas a ir a buscar una información y la vas a traer al presente para hacerla consciente, no mucho más. Y para eso necesitas estar en paz, en armonía, en un lugar cuidado, en un espacio seguro y sabiendo, no teniendo miedo y sabiendo que no te va a pasar nada. Yo tuve hoy dos consultantes y las dos arrancaron la terapia con miedo, para después darse cuenta que no pasaba nada y de hecho encontraron maravillosos resultados más de los que buscaban y esperaban. Ok, entonces quiero poner un poco de ejemplos eh, para quienes nos escuchen y a lo mejor puedan identificarse un poco y abordar esos problemas por las terapias, con esta terapia, ¿no? A lo mejor el hecho de que te lleves mal con tu madre o tu padre, ¿puede uno acudir contigo? Sí, totalmente, totalmente. Puede haber algo ahí no cerrado en el árbol genealógico familiar, en el inconsciente colectivo del árbol, o puede tranquilamente estarse proyectando una relación familiar, que en esta vida vinieron a ser tus padres, pero en otra vida hay que ver quién eran, en este momento. Entonces simplemente hay que ir a buscar de dónde sale el conflicto, dónde nace. Ok, y bueno, ese ejemplo. Otro ejemplo podría ser el que mis relaciones de pareja no funcionan o, atraigo puras personas narcisistas, a lo mejor violentas, y yo soy víctima de violencia, ya sea hombre o mujer. ¿También puedo acudir contigo? Lo mismo, Mario, sí, sí, lo mismo. O sea, cualquier conflicto, cualquiera sea, puede estar dentro de nuestro árbol genealógico, por tanto, dentro del inconsciente colectivo del árbol y simplemente estarse proyectando por información, o puede tranquilamente estar dentro de la información que tiene mi alma por el paso entre vidas y estar en otra vida, cualquiera sea este, incluso las relaciones, los vínculos, todo puede estar en estos dos lugares. Simplemente lo que hay que hacer es identificarlo e ir a buscar la base y la raíz en el lenguaje inconsciente. Excelente, Noé. Bueno, mencionabas que tú lo haces en línea. ¿Cómo te pueden contactar a ti para alguna sesión de este tipo? Bueno, simplemente me pueden encontrar por Instagram. Estoy como Noelia Belén Recalde, NBE, esa es mi marca personal. Y si no, pueden encontrarme como Noelia Belén Recalde en una página en Google, que es mi página personal también. Ahí pueden ver mis libros, todo lo que hago, desde qué lugar lo hago. En YouTube están las entrevistas. Hay entrevistas subidas por mí y hay entrevistas subidas por los otros entrevistadores, así que pueden entrar directamente a suscribirse a mi página o simplemente buscarme por fuera, pero hay varios lugares donde aparezco. Excelente, Noé. Oye, pues esta plática ha sido bastante nutritiva, bastante interesante. ¿Algo más que quieras agregar a esta charla? Como siempre que termino las regresiones, creo que esto no lo dije nunca en una entrevista, pero siempre que termino las regresiones, termino diciendo que el camino para mí siempre es el camino de la bondad. Comparto profundamente con el budismo y con el pitagorismo antiguo esto de ir siempre tratando de que la bondad sea el camino que me guíe, ¿no? Sea para eliminar karma o no, no importa, eso ya son creencias, pero que sea por un crecimiento interno personal. Esto de ir buscando la bondad en todos los ámbitos de la vida, cuando yo me voy armando un camino bondadoso, automáticamente lo voy proyectando porque ya es lo que soy. Entonces, me parece que esto es como lo más importante. Este también es el camino de la sanación y de la trascendencia. Nosotros nos metemos en terapias alternativas no solo porque o en cualquier tipo de terapia, no solo porque queremos sentirnos mejor nosotros por algo que nos está pasando, sino porque queremos proyectar eso en nuestro mundo externo y que todo a nuestro alrededor empiece a fluir desde un lugar sano. Excelente. Entonces la bondad, digamos que nos marca la pauta. Exactamente. Qué interesante. Ya después espero poder tener una charla acerca de este tema de la bondad y todo este tipo de cosas, porque creo que es algo muy subjetivo también, ¿no? Es Tot- algo a interpretación de varios, depende de la persona. Totalmente, totalmente. Ok, Bueno, pues estaremos agendando ahí una charla para estos temas, ¿te parece? sí, totalmente. Cuando vos quieras. Vos me invitás, yo siempre estoy, Mario. Va que va. Bueno, pues ha sido un placer, un gustazo.
Pues, deseándote la mejor de los éxitos, la mejor de las suertes y esperamos vernos pronto, Noé. Cuídate mucho. Vos también, Mario, mil gracias. Besos a todos.